al mundo. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel en multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas y paz en la tierra. Navidad, Navidad, ya llegó el Salvador. Navidad, 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 ya llegó el Salvador. Salvador. Navidad, 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 ya llegó el Salvador. Navidad, Navidad, ya llegó el Salvador. La esperanza y salvación llegó al mundo en la Navidad. Amén, gloria a Dios. Buenas tardes, querida iglesia Bethesda. Bienvenido a otro domingo más aquí en el santuario. Gracias por venir y tomar tiempo de su domingo a alabar al Señor y aprender más de Él, de su palabra. Los anuncios para hoy son... ya sé que a veces estamos muy ansiosos de después del servicio salir y irnos a nuestras casitas a cenar o lo que sea, pero no se vayan muy rápido. Después del servicio tenemos una cena navideña, and it's free 99. no cuesta nada, están todos invitados. Después del servicio, ya sé, de seguro vieron las mesas ya preparadas, todas bonitas y hermosas allá afuera. So, después del servicio, tomen asiento y esperen, porque tenemos una cena preparada para ustedes. Y para los jóvenes, el viernes 22 de diciembre tenemos nuestro Youth Christmas Party, ¿verdad? Donde cada Navidad intentamos hacer algo especial para los jóvenes, para celebrar la Navidad, pero celebrar más importante el regalo de la Navidad, que viene siendo la salvación por medio de Jesucristo. Están los jóvenes invitados a eso. Para más información pueden hablar conmigo o con Tori después del servicio. Pero además de eso, le damos el espacio a nuestro pastor que gracias a Dios ya está mejor de salud un poquito, ¿verdad? Y seguimos hablando por él. Uno, dos, tres. Rolando, ¿me escuchas? Ahí está. Buenas tardes. Gracias por todos aquellos que estuvieron orando por mi persona. Gracias a Dios ya nos sentimos un poquito mejor, como dice Juan Pablo, pero Dios es bueno todo el tiempo. A pesar de que nos dio un poquito de flu, Dios tiene el control. Doy gracias a Dios a todos los que estuvieron participando el domingo pasado, los que dieron su devocional, Isabela dirigiendo la alabanza. Damos gracias a Dios por eso. Así vamos a la palabra de Dios el día de hoy en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, por favor, en la palabra de Dios el día de hoy, Gálatas. Y cuando lo tenga se pone de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 7. Dice la palabra de Dios, vamos a ir a Gálatas 4, versículos 4 al 7.
Los niños tienen clases, pueden ir a sus clases los niños y Gálatas 4, versículos 4 al 7, dice la palabra de Dios de esta manera. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibieran la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, al cual clama Abba Padre. 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque es excelsa. Gracias porque estamos aquí en tu santuario, Señor, y en esta época donde se festeja que Jesucristo vino al mundo a nacer. Te damos gracias, Padre, porque en Él hay esperanza. No solamente de una vida en abundancia, sino de una vida por la eternidad. Ahora, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, para que dé su fruto a su tiempo, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias porque hemos elegido el mejor lugar el día de hoy domingo, estar aquí en tu casa escuchando tu palabra. La gente se desborda en estas épocas a gastar cantidades de dinero, pero sin conocer el propósito de la Navidad. Y en sus corazones hay tristeza, hay engaño y muchas veces hasta ira, Señor. Ayúdalos a que conozcan al niño que nació en Belén, aquel niño que da vida eterna y vida en abundancia. Ahora, Señor, nosotros que sigamos conociendo más a nuestro Señor Jesucristo para crecer a la imagen del varón perfecto. Precisamente en Cristo Jesús te pedimos todo. Amén. Se pueden sentar. En la vida diaria, en la vida habitual, hay frases que el ser humano tiene que muchas veces no sabe que su contexto es un contexto bíblico. El mundo dice estas frases y usted las puede escuchar en la televisión, en una charla, pero muchas veces la gente no sabe que estas frases en su contexto es un contexto bíblico. Déjeme explicarle, por ejemplo, muchas veces podemos estar viendo un evento en la tele y especialmente un evento deportivo y muchas veces escuchamos a un comentarista que dicen, fue una decisión salomónica. Y pues el que está escuchando de este lado o el que lo dijo, a veces no sabe lo que connota esta frase, fue una decisión salomónica, porque es una frase muy excelsa y hermosa, porque nosotros que sabemos de la palabra, sabemos que esa frase fue una decisión salomónica, alude a la palabra de Dios, alude a la Biblia. Cuando el comentarista dice, fue una decisión salomónica cuando el árbitro pitó una falta o algo, lo que está aludiendo, lo que está diciendo con una decisión salomónica es que fue una decisión la que el árbitro tomó llena de sabiduría. Sobre todo fue una decisión con justicia, pero sobre todo fue una decisión equitativa. Muchas veces el ser humano no sabemos ser equitativos. ¿Qué es lo que significa equidad? Dar a cada quien lo que le corresponde. Muchas veces ni con nuestros hijos sabemos ser equitativos, darle a cada uno lo que le corresponde. Eso es equidad sencillamente. Entonces el comentarista cuando dice fue una decisión salomónica, está diciendo fue una decisión justa, equitativa. Entonces, cuando tú y yo estamos escuchando, sabemos que aludieron a la palabra de Dios, porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Sabemos que dicen fue una decisión salomónica porque hubo un hombre llamado Salomón, hijo del rey David, que una cosa le pidió a Dios cuando Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón no le pidió la vida de sus enemigos, no le pidió riquezas, le pidió, Señor, dame sabiduría de cómo saber entrar y salir, cómo gobernar a tu reino. Y junto con la sabiduría que Dios le dio a Salomón, Salomón adquirió todas las cosas. Es algo increíble. Otra frase que suele tener el mundo allá afuera sin saber que están apelando a la Biblia, suelen decir, oh, es que tenía que llegar su tiempo. Oh, es que ya era tiempo. Oh, es que todo tiene su tiempo. Y usted y yo conocemos Eclesiastés 3:1, claro que sí. El predicador en un momento dijo que todo tiene su tiempo de lo que se quiere debajo del cielo. Esa es la realidad, pero muchas veces la gente no sabe que está apelando a la palabra de Dios, a la Biblia.
andan por el mundo caminando sin conocer la palabra de Dios. Muchas frases emanan de este bendito libro. ¿A qué voy con esto, mis queridos hermanos en Cristo? Cuando dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo, vemos el día de hoy en el libro de Gálatas que llegó el tiempo, llegó el momento en que Jesucristo iba a nacer. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Por consiguiente, mis queridos hermanos, cuando Dios en su amor, en su omnisciencia, Él sabía que era el tiempo necesario para que naciera su Hijo, dice la palabra que vino y nació. Versículo 4 de Gálatas 4 dice la palabra, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Quiero explicarme en este versículo 4 en la palabra pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Este pero tiene un contexto de suma importancia. Un texto sin su contexto es un pretexto. La luz de la Escritura siempre debe ser interpretada a la luz de su contexto. ¿Qué es el contexto de un texto? Por ejemplo, estamos en el 4, su contexto inmediato es lo que está atrás o adelante. Eso se le llama contexto inmediato. Y contexto más profundo, pues toda la palabra se interpreta ella misma. Por consiguiente, el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, este pero tiene un contexto. Tiene el contexto de los versículos 1 al 3. Dice el versículo 1:3, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Vamos a entrar al 4, pero antes de entrar les voy a explicar y a predicar el contexto. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, antes de eso, va a utilizar un pero en el 4, pero dice, antes de eso, la palabra de Dios nos llama esclavos, nos llama niños, que vivíamos bajo los rudimientos del mundo. Es muy importante esto. El día de hoy ya no existe la esclavitud, pero en el primer siglo estaba permitida la esclavitud. Dice, antes de que viniera el cumplimiento del tiempo, nosotros éramos vistos como unos niños, pero lo más triste, éramos esclavos, dice la palabra de Dios. Que estábamos en los rudimientos del mundo. Rudimientos del mundo podemos pensar muchas veces que es como nuestra vida pasada, nuestra vida de pecado, pero a eso no se está refiriendo la palabra. A lo que se refiere la palabra, que éramos esclavos, éramos niños, bajo los rudimientos del mundo, se está refiriendo a la religión que ha practicado el ser humano. En este caso, el pueblo judío, que practicaba el judaísmo, y algunos habían desviado el paganismo. Entonces Pablo les dice, eran como niños, esclavos. ¿Sabe por qué? Bajo los rudimientos del mundo. ¿Sabe por qué, mis queridos hermanos? Porque ni una religión lleva a Dios. La religión muchas veces nos esclaviza. La religión nos puede dar hasta temor. Quien haga tales cosas vivirá. Pero sobre todo una religión muchas veces no tiene una relación con Dios. Una religión no tiene una comunión con el Dios Todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo en el 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios cumple su promesa, envía a su Hijo nacido de mujer bajo la ley. Pero los versículos más adelante nos va a decir que ahora la bendición que tenemos de tener una comunión con Dios, vamos a ver 3 bendiciones de entablar una relación con Jesucristo. Pero antes de eso, estamos bajo los rudimientos del mundo, queriendo a través de una religión tal vez alcanzar a Dios o llegar a Dios. Ninguna religión lleva a Dios. Por eso es el punto tan esencial en el versículo 4, pero, o sea, antes vivías en los rudimientos del mundo, en una religión, pero ahora
ha venido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es interesante cómo en la soberanía de Dios, en la omnisciencia de Dios, pero sobre todo en el amor de Dios, llegó el tiempo, mis queridos hermanos. ¿Recuerdan el plan milagroso en el capítulo 3 de Génesis? En el pecado y la desobediencia del ser humano, Dios prepara un plan milagroso. Voy a enviar a mi Hijo. Aquí Gálatas, el apóstol Pablo ya nos está diciendo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, como Él lo prometió, bajo el cronos de Dios, bajo el tiempo de Dios, Jesucristo nació. Dios no miente y no se equivoca. Qué bueno que el mundo se desborde a festejar la Navidad, pero que conozca el propósito esencial. Que vino un cumplimiento del tiempo bajo la omnisciencia, la soberanía, la grandeza de Dios Padre. Y dijo, es el tiempo de enviar a mi Hijo. Le voy a dar 3 puntos. Cuando nosotros vemos el siglo I, que la palabra dice que vino el cumplimiento del tiempo, ¿cómo era el tiempo necesario que Jesucristo naciera? Es al Dios que adora. Un Dios todopoderoso, soberano, omnisciente. Uno de los puntos que nos deja de ver en los evangelios es que en ese tiempo hubo un censo. Y antes de eso no se tenía la capacidad para contar a la humanidad. Pero con el Imperio Romano, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Imperio Romano había avanzado mucho. El griego lo había dejado al mundo avanzado de una manera catastrófica. Vienen los romanos y empiezan a avanzar en la época moderna tan tremendo que se lleva a cabo un censo. Vino el cumplimiento del tiempo y dijo, Dios, es el momento. Y mueve el corazón, la voluntad de este gobernador, emperador romano, para que se lleve un censo, para que se cumpliera la profecía de Malaquías, que nuestro Señor tenía que nacer en Belén. Y María y José van a su ciudad natal llamada Belén, cuando vino el cumplimiento del tiempo y se cumplió la profecía, y ahí nació Jesucristo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, segundo punto importante de la historia, que en el tiempo Dios gobierna los tiempos. Dios no está sometido al tiempo, el tiempo está sometido a Dios. El helenismo. Y esto déjeme decirle, mis hermanos, que no lo estudié actualmente en el seminario, ni no lo he estudiado en esta temporada. Lo estudié cuando era un joven, era un adolescente. Y me doy cuenta de la importancia de la historia universal unida a la palabra de Dios. Cuando yo estudié me di cuenta cuán importante fue el imperio griego en la humanidad. Cuando yo estudié secularmente, tanto en la preparatoria como en la universidad. Y aprendí lo que era el helenismo, los filósofos griegos, las ciencias que hubo en el imperio griego. Cuando vengo al seminario tengo que volver a estudiar esas materias. El punto que le quiero decir, cuando vino el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas, segundo punto de importancia, es que el imperio griego había dejado un hambre de conocimiento a la humanidad. Habían surgido las grandes universidades, como la Universidad de Alejandría. Y en el mundo había un hambre de conocimiento en diferentes áreas de la ciencia. Pero había un punto de hambre de conocimiento que el ser humano no encontraba. Y era donde había surgido o existido todo. ¿Dónde está? ¿Cuál fue el punto donde surge el planeta llamado Tierra? Y con sus grandes pensadores empiezan a filosofar, a investigar. En ese tiempo nació Jesucristo. En ese tiempo que se tenía una hambre de conocimiento, y no solamente un hambre de conocimiento, sino una hambre de querer llegar a Dios. Por eso tenían tantos dioses.
Si le tiraban a uno, si no le tiraban a otro. El Dios del amor, del vino, de la abundancia, del mar. Oh, se enojó el mar, está enojado el Dios del mar. Que tanto en el libro de Hechos cuando vino el cumplimiento del tiempo y arranca la predicación de la iglesia primitiva para ganar uno más para Cristo, que Jesucristo había nacido y había traído vida en abundancia y vida eterna, que el apóstol Pablo se encuentra en media Grecia, en el Arágapo, predicando y estaban todos los dioses paganos, pero tenían sed de Dios. Que había un cartelón que decía, al Dios no conocido. Oh, por eso el apóstol, el mismo que escribe Gálatas, se encontraba en ese lugar y le dice al imperio griego, a la humanidad de ese tiempo, a de él les vengo a predicar. ¿Se da cuenta cómo a Dios no se le pasa nada? El que busca encuentra. Dios nunca ha dejado a la humanidad sola. Tercer y último punto, cuando vino el cumplimiento del tiempo. El imperio griego había dejado un avance tremendo. Viene Roma. Hasta el día de hoy, muchas cosas de los romanos las estudiamos en diferentes áreas. Una de ellas es la arquitectura. Otra de ellas es el área legal. Pero hablemos un poquito de la arquitectura del primer siglo. Dice la palabra de Dios que cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació el rey de mujer y bajo la ley. Antes de eso, si Jesucristo hubiera nacido antes de esa época, el evangelio no hubiera sido tan fácil de llevar al resto del mundo, el resto del mundo de esa época, de la manera como estaba en el primer siglo. Roma se encargó de emplear vías terrestres que se podían ir de poblado en poblado. Roma se encargó de poner en ese tiempo como una policía marina para que los mares fueran un poco más seguros y pudieran viajar de mar en mar. Todo esto simplemente sirvió para que el evangelio de Cristo fuera llevado a cabo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Mis hermanos, Dios no se le pasa nada. Dios tiene el control de todo. El apóstol Pablo no simplemente fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir, sino cuando él está escribiendo y está poniendo Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, una cosa es que usted diga, wow, el tiempo de Dios es bueno, el tiempo de Dios es perfecto, pero otra cosa es que usted y yo lo vivamos. Una cosa es que hablemos de la palabra de Dios, pero otra cosa es que la vivamos. Pablo no simplemente dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, él era testigo. Él caminó esas vías terrestres de los romanos para llevar el evangelio de Cristo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, él se subió a un barco y se movió del punto A al punto Z para llevar el evangelio de Cristo. De Éfeso a Corintio, de Colosas a Corintios, viajando, aunque había peligro. Pero cuando Dios te mande, tú obedeces. Esto yo lo he predicado y lo sigo predicando. Que mientras Dios tenga un propósito en nosotros, nos va a guardar. Pablo, hasta que cumplió su propósito, se despidió de acá. Y miraba el día de hoy, en esta semana leía una frase que dice algo similar y es verdad. Dice, mientras Dios tenga trabajo para mí, mientras yo siga siendo el siervo de Dios, no me puedo morir, decía. Por lo tanto, me convierto en inmortal hasta que Dios diga, se acabó. Pablo estuvo a punto de morir.
pero no murió hasta que cumplió su propósito. Lo increíble es que el Espíritu Santo lo lleva a escribir cuando vino el cumplimiento, y él sabía. Cuando Pedro dejó la batuta de la predicación del Evangelio a la mitad del libro de los Hechos, Pablo lo agarra y empieza a predicar el mensaje. Ese es el mensaje de la Navidad, que Jesucristo nació. No solamente que nació, Jesucristo vivió, murió por ti. Y resucitó. Y ascendió al cielo. Parte final del versículo número 4 dice: Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí se cumple la promesa que Dios Padre da en el huerto del Edén, declarándole la guerra al imperio de Satanás, declarándole no solamente la guerra, sino la victoria, que iba a ser de la descendencia de la mujer, de la semilla de la mujer, de la genealogía de la mujer. Y vemos en el versículo número 4 que dice claro: a su Hijo nacido de mujer. Miles de años atrás en el huerto del Edén se da esa promesa, y miles de años después el apóstol Pablo está diciendo como se mencionó, nacido de mujer. Y bien sabemos nosotros, nacido de la Virgen María, pero concebido por el Espíritu Santo. Ahí vemos la humanidad de Jesucristo y vemos su divinidad puesta a través del Espíritu Santo. Pero añade la palabra y nacido bajo la ley. Recordemos, por eso siempre es bueno conocer todo el contexto. Les expliqué en Génesis 3:15 que Dios cambia la administración la administración al ser humano, cómo lo gobernaba, cómo lo guiaba. Nosotros sabemos que en el huerto del Edén, antes del pecado, como Dios hizo bueno todo y bueno en gran manera, recordamos que Dios gobernaba al ser humano a través de la inocencia. Llegaba el Dios Padre y: Adán, ¿dónde estás? Y dice la palabra de Dios que Adán y Eva estaban desnudos y tenían una relación, una comunión tan estrecha con el Padre a través de la inocencia. Pero a través del pecado aprendimos que el ser humano pasa a tener una conciencia. Sus ojos son abiertos al bien y al mal. Por eso Gálatas nos dice que Jesucristo nace bajo la administración de la ley, nacido bajo la ley. Como ya el ser humano es cambiado de la inocencia, la conciencia, sabe lo que es bueno y lo que es malo, Dios le tiene que dar mandamientos, estatutos y leyes para que guíe su vida. Hasta el día de hoy nos sirven esos mandamientos. Nos apartan de lo malo, aunque vivimos bajo la gracia. Entonces Pablo deja bien claro, se cambia de la inocencia a la conciencia y se tiene que poner una administración de una ley, mandamientos, estatutos, sobre los cuales el ser humano se tiene que guiar. Quien haga esto, vivirá. Era dura la ley, ¿eh? Quien haga esto, vivirá. Y por las obras de la ley, nadie puede ser salvo. Qué duro, ¿no? Por eso necesitamos a Jesucristo. Quien haga esto, vivirá, pero por las obras de la ley, nadie puede ser salvo. Bajo ese régimen nace Jesucristo, que administraba a Dios al ser humano bajo la ley. Versículos 5, 6, dice la palabra de Dios de esta manera, Gálatas 4, 5, 6. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, al cual clama, Abba, Padre, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Mis queridos hermanos, el tiempo fue un tiempo milagroso, el milagro del tiempo. Pero a los versículos 5, 6 y 7 entramos a otro mini mensaje de 3 puntos. El mensaje milagroso. Mis queridos hermanos, aquí en estos versículos encontramos un mensaje
milagroso, mis queridos hermanos. Jesucristo nació bajo la ley, pero dice la palabra que viene a darnos la redención de la ley. ¡Wow! Ese es un mensaje milagroso que deberíamos de compartir, mis queridos hermanos. El mensaje milagroso que nos deja la palabra de Dios en esta tarde a través de Jesucristo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, redimiese a los que estaban bajo la ley. 3 puntos, mis queridos hermanos. 1, Dios nos iba a redimir de la ley a través de su Hijo amado Jesucristo. Es que por la ley nadie podía ser salvo, mis hermanos. Nadie. Aún el que se siente más bueno en algo iba a fallar. Y le iba a fallar a Dios. Es que la ley fue dada, dice la palabra de Dios en Romanos, para que nos mostrara qué tan pecadores somos. Cuando dice la palabra que la ley es como un espejo, que cuando yo voy a ese espejo y me veo, y la ley dice no codiciarás, y me veo, y me doy cuenta que codicio, me doy cuenta que soy pecador. Jesucristo viene a redimirnos de la ley. Es que por las obras de la ley nadie podía ser salvo. Quien haga estas cosas vivirá. Entonces, el punto aquí importante, mis queridos hermanos, número 1, que Jesucristo nos viene a redimir de la ley. La palabra redención, redimir, viene del griego arogaza, que conlleva 3 puntos: rescatar, salvar o comprar. Pero la idea que aquí quiere utilizar el apóstol Pablo es comprar. Y para eso tengo que irme al contexto histórico y cultural del primer siglo. Bajo el régimen romano que gobernaba en ese primer siglo, cuando nace Jesucristo, que vino al cumplimiento del tiempo, la esclavitud estaba permitida. Por eso se nos llama que éramos esclavos y niños, para que podamos entender en ese tiempo el contexto de la magnitud de la palabra de Dios. Pero traemos ese contexto al siglo XXI para poder comprender la magnitud de la palabra de Dios. En ese tiempo la esclavitud estaba permitida. Usted podía ir a un mercado e iba a encontrar personas vendidas como esclavos. Era algo normal, habitual. Usted llegaba y decía, pues voy a comprarme un esclavo, si tenía la capacidad económica, ¿no? Incluso le revisaban las uñas, el pelo. Dice, no, pues este esclavo, se ve fortachón, sí me va a servir. Y usted agarraba y compraba un esclavo. Y se lo llevaba para que le sirviera en los quehaceres del hogar. Pues cuando dice la palabra de Dios para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a eso se refiere. Cuando usted va doctrinalmente y profundiza sobre la palabra redención, usted va a encontrar que usted y yo fuimos comprados en un mercado de esclavos. Usted y yo éramos esclavos del pecado. Usted y yo éramos esclavos de los rudimientos de este mundo. Que a través de una religión queríamos llegar a Dios y no se podía. ¿Se da cuenta la magnitud del amor de Dios? Envía a su Hijo para que a través de su muerte, resurrección y ascensión tenga la capacidad de comprarnos. ¡Wow! Bendito amor. Eso es lo que pasa cuando tú le rindes tu vida en la Navidad o en cualquier época del año al niño que nació en Belén. Te vino a redimir de la ley. Que dices, ya tengo que hacer esto, tengo que ir de rodillas, tengo que ofrendar esto, tengo que prender una vela, tengo para llegar a Dios. No. El día de hoy, el único camino es Jesucristo. Fue el que nos vino a redimir de las obras de la ley. Nos compró. Ahí estábamos en ese mercado de esclavos. Éramos esclavos. Y vino el maestro Nazaret y vio a David. Dice, me lo llevo. No, pero yo pagué por él.
¿Te das cuenta del amor del Padre? Allá estabas tú y te vio también Jesucristo, también me lo llevo. Pero ¿cómo? Yo pagué por Él. Y te compró. Y me compró. Con precio de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Por eso es que no se bajó de la cruz del Calvario. Se da cuenta el mensaje milagroso y muchos allá afuera no conocen esta palabra. Segundo punto dice, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, al cual clama Abba Padre. Una vez, el segundo punto que encontramos aquí, una vez que Jesucristo te compra, ya no eres esclavo. Pasas a tener la autoridad, la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Cómo nos cambia el estatus Dios, verdad? Y a veces no somos hijos que agradecemos. Hay que ser hijos agradecidos. ¿Se da cuenta cómo se cambia el estatus? Vivíamos en los rudimientos de este mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo nos redime de la ley. Mis queridos hermanos, para que alguien forme parte de una familia como hijo, hay solamente dos maneras que conocemos en el siglo I y actualmente. La primera manera para que alguien sea hijo de una familia es la manera biológica, la manera natural, que nace de una parejita. Y nace ese niño o niña y es nuestro hijo, es la manera biológica. Y el niño pasa a tener todos los derechos como hijo de esa familia. Pero hay una segunda manera. Y no es la manera biológica, es la manera legal. Muchas de las leyes que el día de hoy tenemos fueron inventadas allá en Roma. La segunda manera que una persona puede ser parte de una familia como hijo es la adopción. En el proceso legal que se requiere, la pareja hace toda la gestión legal y hasta que obtiene la potestad de ese hijo y le da el derecho de ser su hijo. Para que nosotros entendamos la magnitud de la gracia de Dios. Nosotros éramos esclavos, éramos como niños. Nos redime de la ley, nos compra y nos compra para darnos un lugar de ser hijos de Dios. Que nunca se nos olvide eso. Hasta los últimos días que estés aquí en la tierra, si has aceptado el regalo de la Navidad, y no solamente de la Navidad, de la resurrección de Jesucristo, eres su hijo. Y no se acaba con la muerte aquí. Eres su hijo por la eternidad. ¡Qué inmenso amor! Dice la historia que el niño biológico se burlaba del niño adoptado y cada vez que le decía, es que tú no naces aquí, a ti te tuvieron que adoptar. Hasta que el niño se cansó, el adoptado le dijo, mira, pues sí, a mí tuvieron que adoptar, pero ¿sabes todo lo que se requiere para que adopten a un hijo? Tuvieron que ir a hacer tantos trámites, buscar esto que el otro, y me vieron a mí que se enamoraron tanto de mis ojos, de mi pelo, que me adoptaron. Se cansó el niño del biológico. Pues así es Jesucristo con nosotros. Se enamoró de ti antes de la fundación del mundo. Y el Padre envió a su Hijo para que pueda ser llamado Hijo de Dios. ¿Se da cuenta el mensaje de la Navidad? Y con esto vamos a terminar, querida iglesia. El versículo 7, en su parte final, va a decir que tenemos una herencia. Dice el 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, escucha bien lo que está diciendo la palabra, así que ya no eres esclavo. No vivas como esclavo, no vivamos como esclavo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Wow! O sea, Dios no se cansa en su magnitud de su amor y sus riquezas de bendecirnos.
Por eso decía el salmista, ¿quién es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria y me visites? O sea, si usted tiene un concepto de humildad en su vida, si lo tenemos, que lo debemos de tener, nos damos cuenta de la grandeza de Dios y podemos decir el salmista, ¿quién soy yo, Dios, para que me ames tanto? Estos días que reposaba y sudaba en cama, aunque a veces nos puede venir la duda, el dolor, pero algo me aferraba, que Dios nos ama. Y cuando voy a la Escritura y repetía, y cuando repetía el texto que les tenía que predicar, decía, wow, hasta una herencia me va a dar. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Que el Padre envía a su Hijo para redimirme de la ley, me da la posición, la potestad, la autoridad de ser su hijo. Y todavía añade la palabra de Dios que nos dará una herencia. Así pues que si ya son hijos, dice, ya no vivas como esclavo, vive como hijo del rey. Vive como hijo del rey soberano, y dice la palabra, también heredero de Dios por medio de Cristo. A veces estamos esperando más una herencia humana, que es el fruto muchas veces de los padres que se esforzaron tanto, que es algo importante. Pero lo más importante, lo que nos dice el día de hoy el texto bíblico, tenemos una herencia. Imagínese cuál será nuestra herencia. Si Dios lo está diciendo aquí, que seamos coherederos con Cristo Jesús, esperemos en Dios. Querida iglesia, pero sobre todo, 2 puntos aplicativos. Vivamos siendo hijos de Dios, ya no esclavos al pecado, a la religión. Vivamos para la gloria de Dios. La vida es corta. Eres hijo del Rey. Segundo, no te quedes con el regalo de la Navidad. Este año ya se fue. Yo no sé a cuántos les compartiste este año el regalo de la Navidad, el regalo de la resurrección, el regalo de la ascensión, porque allá está nuestro Dios, junto a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero la función del Hijo es que dice la palabra que está a la diestra del Padre, que cuando tú aquí te sientes en victoria es porque Él está intercediendo por ti. A eso vino, a tener una comunión con Él. No necesitas nada más que hablar con Él. Cuando tú te sientes en victoria y vas avanzando por la gloria de Dios, es porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti. No se te olvide. Pero cuando te sientes frágil, Él está también a la diestra del Padre, intercediendo por ti, con un espíritu que clama, Abba Padre. Oremos a Dios. Gracias por la vida, Padre. Gracias por la magnitud del mensaje. Gracias por la magnitud de la bendición. Gracias por la magnitud de la grandeza que trajo Jesucristo a nuestras vidas.
Ahora, Señor, ayúdanos a atesorar este mensaje, a guardarlo como el tesoro más hermoso, pero también a despojarnos de él para dárselos a otros. Que logremos entender la magnitud de este mensaje para que lo podamos compartir. Y si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesucristo, nos está escuchando a través de las redes sociales, hoy ha venido a tu casa el regalo más inmenso que Dios Padre envió a este mundo, a Jesucristo. Si quieres aceptar hoy a Jesucristo en tu mente, en tu corazón, pero sobre todo en tu espíritu, repite esta oración ahí en silencio, aquí donde estás. Repite esta oración donde nos estés viendo o donde nos vas a ver. Porque la palabra dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Repite esta oración ahí en silencio, para que puedas tener una relación con Jesucristo. Dile: Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi pecado me aparta de ti, aún la religión que practicaba. Pero te doy gracias porque enviaste a Jesucristo, nacido de mujer, para darme vida eterna. Lo quiero aceptar hoy como mi Señor y Salvador. Amén. Sigamos orando. Padre, gracias porque eres grande. Siga orando. Gracias porque eres bueno, Dios. ¿Hay alguien aquí que nunca había hecho esta oración y el día de hoy la hizo? Voltéeme a ver. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Oremos. Padre, gracias por la bendición y el privilegio de que tu mensaje sigue siendo relevante. Gracias por el amor eterno que nos has tenido y sigue haciéndolo ahora en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Que otra persona más decidió aceptar al Señor y ganar esa gloria y esas herencias que tiene para nosotros, ¿verdad? Amén. Y le damos también a los que están viendo de las redes sociales, ¿verdad? Que aceptaron al Señor. Amén, ¿verdad? Que es algo tan bonito que van a empezar a reconocer esas bendiciones, esas herencias, eso que tiene para nosotros nuestro Señor, ¿verdad? Empezando con el Espíritu Santo, empezar a morar en la vida de nosotros y guiándonos. Pero vamos a otra parte de servicio, ¿verdad? Que se trata de las finanzas, ¿verdad? Se trata de darle gracias, seguir dándole gracias al Señor por esas bendiciones que nos da financieramente, ¿verdad? De salud, de nuestro trabajo, ¿verdad? Vamos a orar por estas ofrendas que van a entrar a esta casa de Dios, ¿verdad? Y van a ser para seguir creciendo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para así poder seguir saliendo y dando ese mensaje tan importante, ¿verdad? Para salvar a más, para sacar a gente que nos las quiere arrebatar el enemigo, ¿verdad? Se los quiere llevar para otro lado y pues estas finanzas sirven para eso también, ¿verdad? Para este edificio que gracias a Dios nos los puso y estamos adentro de un edificio, no estamos como otras iglesias, ¿verdad? Que están en los parques predicando. Le damos gracias al Señor por eso, ¿verdad? Le damos gracias por muchas cosas que se me vienen a la mente, pero vamos a orar porque el Señor es bueno, ¿verdad? De gran manera. Padre, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, Padre, de estar aquí en tu casa, Padre, recibir esta palabra, Padre. Te damos gracias, Padre, por las bendiciones de las finanzas, Padre, que tú nos das, nuestros trabajos, nos cuidas nuestras salidas y nuestras entradas, Padre, para poder ir a proveer para nuestras casas, Padre. Asimismo, Padre, te traemos
te traemos estas finanzas, Padre, a tu casa, Padre. Tenemos un poquito de lo que tú nos das, Padre. Lo traemos aquí a tu casa, Padre, para que sean usadas en tu casa, Padre, y que sean bien administradas, Padre, para poder seguir creciendo el cuerpo de Cristo, esta iglesia, y más importante que nada, Padre, para ganar uno más para ti, Padre. Te damos gracias, Padre. Te pedimos que nos bendigas a todos, Padre. Bendice estos diezmos y ofrendas, Padre. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. No, gracias. Sí, déjame ver. Nomás tengo esto. Soy la mejor. Toma, tengo esto por si tienes hambre. ¿Cómo te llamas? Pues mi nombre es Luz. ¿Y cómo llegaste aquí? Perdí mi trabajo y nunca acabé la escuela y pues mi familia no quiere saber nada de mí, y entonces pues, pero no entiendo por qué me pasan las cosas malas, que soy buena persona. Bueno, la Biblia nos dice que Jesús es la única persona buena y aún a él le pasaron cosas malas. ¿Y quién es Jesús? Bueno, ¿qué estamos celebrando en estas temporadas? Pues la Navidad, ¿Y de qué se trata la Navidad? de dar regalos. Va más allá, en particular en un regalo muy especial. Las escrituras lo dicen que en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nació de una virgen y la llamaban Jesús. Vivió una vida sin pecado, aunque fue tentado. Sufrió mucho, tanto que lo llevaron a la cruz, fue rechazado por su gente y murió en la cruz ahí por nuestros pecados. Pero al tercer día resucitó y hoy vive más. Amén. Él cambia nuestras vidas y nos da un propósito a pesar de las cosas que nos pasan. Él es el único que puede usar cualquier situación para algo bueno. En el espíritu navideño, ¿te gustaría aceptar a Jesús como el mejor regalo de Navidad? Sí, me gustaría aceptarlo. ¿Y también? ¿Tú también? Sí. Amén. Oremos. Familia Bethesda, espero que les haya gustado, ¿verdad? Esa es la parte más importante de Navidad, de recibir el